¿Qué es una célula? Una célula es la unidad mínima y fundamental de un organismo vivo. Nosotros estuvimos viendo en el grupo de las algas que hay organismos que son unicelulares. En ese caso, todo el cuerpo de ese individuo está constituido por una sola célula. Pero la mayoría de los individuos que vamos a ver en esta cursada son pluricelulares, es decir, son un conjunto de células. Entre 1635 y 1701 vivió un señor llamado Robert Hooke que ideó un instrumento, como el que pueden ver acá en esta foto, que es un microscopio bastante básico o rudimentario, pero que le permitió a él observar un pedacito de corcho, ¿sí? El corcho es un tejido vegetal. Él lo observó con este instrumento y notó que el corcho estaba constituido por pequeñas celdillas o pequeñas cajitas unidas unas con otras. Entonces, a cada una de esas celdillas, él las denominó célula. Y a partir de ahí se utiliza este término. Cuando nosotros queremos ver una célula, no lo podemos ver a ojo desnudo, porque el poder de resolución del ojo humano llega hasta los 200 micrones. Y las células vegetales, en general, tienen un diámetro de 100 a 150 micrómetros. Entonces, necesitamos algún instrumento que nos permita aumentar esa célula para poder observarla. Existen los llamados microscopios ópticos, ¿sí? Son aquellos que utilizan la luz visible para la observación. Estos microscopios logran aumentar una estructura hasta 1000 veces aproximadamente. Ahí en la foto ustedes observan el núcleo de una célula, ¿sí? Lo que está más oscuro en el interior es el nucleolo y todo esto es el núcleo celular. Ahora, hay otros instrumentos que son los llamados microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos, en vez de utilizar luz visible para la observación, utilizan electrones y logran una mayor resolución, es decir, logran aumentar la estructura mucho más que un microscopio óptico. Acá ustedes están viendo el mismo núcleo, pero observado con un microscopio electrónico de transmisión. En este caso podemos ver mucho más definido ese núcleo, ¿sí? Se observa también el nucleolo y logramos ver la membrana que delimita el núcleo. Los microscopios electrónicos de transmisión tienen un poder de resolución de hasta 50.000 veces. Y los otros microscopios electrónicos que existen son los llamados de barrido. Estos es como que barren una superficie, es decir, nosotros estamos viendo una superficie por arriba, acá ven células vegetales, ¿sí? Que contienen en su interior unos gránulos de almidón. Los microscopios electrónicos de barrido logran un aumento de hasta 10.000 veces. En este esquema está representada una célula vegetal y todos sus constituyentes. Lo más externo que tiene una célula vegetal es una pared, ¿sí? La célula vegetal está envuelta por una caja que es más o menos rígida y esa caja es la pared celular. Ustedes imaginen una célula vegetal como si fuese una caja de zapatos que en el interior tiene un globo, ¿sí? El globo en sí sería la célula y la caja de zapatos sería la pared que envuelve a esa célula. Luego, pegada a esa pared hacia la parte interna, estaría el plasmalema o también llamado membrana citoplasmática. Un componente importante de las células vegetales son las vacuolas, ¿sí? Las vacuolas están delimitadas por una membrana que se llama tonoplasto.
En el interior también encontramos el núcleo, que es fundamental en toda célula. El núcleo de una célula está delimitado por una membrana llamada carioteca. Luego tenemos el retículo endoplasmático, también los dictiosomas o aparatos de Golgi, las mitocondrias y los cloroplastos. De todos estos componentes, los que están en color rojo, es decir, la pared celular, la vacuola y los cloroplastos, son estructuras típicas y exclusivas de las células vegetales. Es decir, los restantes componentes también los vamos a encontrar en las células animales, pero la pared, la vacuola y los cloroplastos solo están presentes en la célula vegetal. ¿Cuáles son las funciones básicas de los tres componentes típicos de una célula vegetal? Los cloroplastos son los encargados de realizar la fotosíntesis. La pared celular es la que mantiene la forma y la estructura de la célula, le da como un cierto sostén. La vacuola es como una bolsita, ¿sí?, recubierta por membrana que contiene en el interior agua y sales disueltas. Entonces, esta vacuola ejerce presión y contribuye a mantener la forma celular, ¿sí? Es decir, le da también estructura a la célula. Esta lista de componentes que están dentro de la célula, todos ellos están formados por membrana celular, es decir, la carioteca o envoltura del núcleo, el tonoplasto o envoltura de la vacuola, plasmalema o membrana citoplasmática, el retículo endoplasmático, los dictiosomas o aparatos de Golgi, las mitocondrias, los cloroplastos y otros tipos de plástidos que vamos a ver más adelante. Todas estas estructuras celulares están formadas por membrana celular, es decir, que básicamente tienen el mismo componente estructural que es una membrana celular. Todos los componentes de membrana celular que mencionamos anteriormente tienen la misma estructura. Están formados por una doble capa de fosfolípidos asociados a proteínas. Esta estructura fue estudiada en 1972 por Singer y Nicholson y lo mencionaron con el nombre de estructura en mosaico fluido. Esa doble capa de fosfolípidos tiene la particularidad de ubicar hacia la parte externa de la membrana esas cabecitas que están constituidas por un fosfato y un glicerol, y hacia el interior de esa bicapa se ubican estas dos colitas que son ácidos grasos, es decir, el fosfato y el glicerol da hacia afuera de la bicapa y hacia adentro las colas que son los ácidos grasos. Las cabecitas son hidrofílicas, es decir, que atraen al agua, mientras que las colitas son hidrofóbicas, es decir, que repelen al agua. Y además de esta doble capa, tenemos proteínas. Hay proteínas que atraviesan toda la pared, hay proteínas que se adhieren en esa capa hacia la periferia o hacia el interior. Esta estructura en mosaico fluido de las membranas celulares le dan la particularidad de que sean semipermeables. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de esta membrana puede atravesar el agua libremente, en ambos sentidos, es decir, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, y además algunas otras moléculas pueden ingresar o pueden salir siempre y cuando sean seleccionadas, es decir, no va a ingresar a la célula cualquier molécula, ni va a salir de la célula cualquier molécula, va a haber una selección, ¿sí?,
una selección. Por eso se dice que estas membranas son semipermeables y selectivas. Uno de los componentes más importantes de una célula es el núcleo. En el núcleo se almacena toda la información genética de esa célula y allí se van a controlar todas las actividades metabólicas celulares. Una de esas actividades, que es muy importante para el funcionamiento de una célula, es la síntesis de proteínas. El núcleo está delimitado por una doble membrana, es decir, que esa envoltura nuclear, llamada carioteca, está formado por dos membranas, que presenta poros. Esos poros comunican el núcleo con el citoplasma que se encuentra por fuera del núcleo. El citoplasma está constituido por agua y otras sustancias y tiene como una consistencia semifluida. En el interior del núcleo vamos a encontrar la cromatina, que en esta foto la podemos ver en un estado así de no división celular. Es decir, cuando la célula está en reposo, la cromatina está laxa. Esa cromatina está constituida básicamente por ADN más proteínas, y cuando esta célula inicia una actividad de división celular, que puede ser mitosis o meiosis, esa cromatina se va condensando formando los cromosomas. Ustedes saben que los cromosomas están constituidos por ADN y según la secuencia de bases nucleotídicas que caracteriza a cada célula, allí está toda la información genética que corresponde a esta célula. Otro componente que encontramos dentro del núcleo es el nucleolo. El nucleolo, que generalmente es uno por célula, está formado por ARN, es decir, ácido ribonucleico, más proteínas. La función del nucleolo está asociada con la formación de los ribosomas. Otro de los componentes que encontramos en una célula y que está formada por membrana celular es el retículo endoplásmico. Este retículo está formado por un sistema de membranas que va formando como una especie de sacos aplanados y túbulos que están entre sí interconectados. Asimismo, puede conectar la membrana del núcleo o carioteca con la membrana citoplasmática, generando todo un transporte dentro de la célula. Este retículo endoplásmico puede tener asociado algunos ribosomas y entonces se denomina retículo endoplásmico rugoso. En este caso, la función del retículo va a ser la de sintetizar proteínas. Si no tiene asociado ribosomas, se lo denomina retículo endoplásmico liso. Los retículos endoplásmicos lisos están asociados con el metabolismo de los lípidos. Otra organela que está formada por membrana celular es el dictiosoma o aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por sáculos o bolsas o cisternas de membrana aplanadas que tienen los extremos un poquito más expandidos, que no se comunican entre sí y que se apilan unas sobre otras. Si ustedes ven la foto que está en el ángulo inferior derecho, van a ver un aparato de Golgi observado con un microscopio electrónico de transmisión. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Bueno, recordemos que como el aparato de Golgi está formado por membrana, lo que hace es englobar distintas partículas, ¿sí? Las engloba formando pequeñas vesículas. Luego esas vesículas van a ser transportadas a través de este aparato, pueden ser modificadas y luego pueden ser expulsadas de la célula, porque la membrana que rodea a esa pequeña vesícula se asocia con la membrana citoplasmática
y el contenido de la vesícula se expulsa por fuera de la célula. Ese proceso se llama exocitosis. Si en cambio ocurre al revés, es decir, una molécula que está por fuera de la célula ingresa y es rodeado por una vesícula, y esa vesícula es transportada y modificada a través del aparato de Golgi, a ese proceso lo llamamos endocitosis, que sería el ingreso de alguna molécula a la célula. Recuerden que este aparato de Golgi, como está formado por membrana celular, también puede asociarse y conectarse directamente con el retículo endoplásmico, formando todo un sistema de endomembranas continuo. Otras organelas que están presentes en todas las células son las mitocondrias. Las mitocondrias cumplen una función primordial porque realizan la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es la obtención de ATP, ¿sí? Es decir, la obtención de energía para la célula. Estas mitocondrias van a estar formadas por una doble membrana celular. La parte de la membrana externa vamos a ver que es lisa, mientras que la membrana interna es replegada, formando crestas. Y en el interior de esa membrana interna se encuentra la matriz de la mitocondria. Lo que podemos ver acá de manera muy resumida es la ecuación que representa a la respiración celular. Básicamente constituye en glucosa más oxígeno, se obtiene agua, dióxido de carbono que va a ser liberado al exterior y ATP, que es la energía que necesita la célula para realizar todas sus funciones vitales. Una organela que es típica de las células vegetales son los cloroplastos. Los cloroplastos se caracterizan por presentar dos membranas externas que son lisas. Tenemos una primera membrana, otra segunda membrana lisa y un tercer sistema de membranas interno que está muy replegado. Esa membrana que es bien interna forma una especie de sacos aplanados denominados tilacoides. Esos tilacoides se ubican en pilas y cada una de esas pilas de sacos aplanados se denomina grana. Los tilacoides son huecos y contienen en su interior un pigmento verde que es la clorofila. La clorofila es el pigmento que, mediante la activación a través de la luz solar, produce el proceso de la fotosíntesis. Este proceso es vital para las plantas y consiste básicamente en producir azúcar, básicamente glucosa, a partir del dióxido de carbono que toman de la atmósfera. Entonces, ustedes pueden ver ahí resumido lo que sería la ecuación o fórmula de la fotosíntesis. Como vemos, el dióxido de carbono que ingresa a la célula se combina con el agua y mediante la luz solar genera glucosa, que es un azúcar, más oxígeno, que este oxígeno es vuelto a la atmósfera. Si ustedes comparan la ecuación que vimos para la respiración celular con esta que estamos viendo ahora para la fotosíntesis, como verán, son exactamente inversas. En la respiración celular ingresaba oxígeno y se liberaba dióxido de carbono, mientras que en la fotosíntesis ingresa dióxido de carbono y se libera oxígeno. También pueden ver en esta foto, que está hacia la parte derecha inferior, la fotografía de un cloroplasto tomado con un microscopio electrónico de transmisión, donde se pueden ver bien los tilacoides ubicados en granas. Todo lo que está por fuera de ese sistema de membranas que forman los tilacoides es el estroma del cloroplasto.
Algo particular que tienen mitocondrias y cloroplastos es que contienen ADN. Es un ADN distinto al que está en el núcleo, ya que es un ADN con una estructura circular. Esto es bastante llamativo y la presencia de ADN en mitocondrias y cloroplastos hizo a una bióloga denominada Lynn Margulis postular una hipótesis sobre cómo surgieron estas estructuras. Es lo que se llama la hipótesis endosimbiótica. Lo que ella explica es que algunas bacterias, ¿sí?, fueron fagocitadas por una célula eucariota ancestral y esas bacterias dentro de la célula se convirtieron en mitocondrias y cloroplastos. ¿Por qué se postula esto? Porque, por un lado, mitocondrias y cloroplastos tienen ese ADN con estructura circular que es muy semejante al que tienen las bacterias. Y por otro lado, tanto mitocondrias como cloroplastos tienen un doble sistema de membrana. Entonces, la hipótesis endosimbiótica lo que explica es que la membrana más externa de las mitocondrias y de los cloroplastos provienen de la membrana de fagocitosis que generó la célula huésped, mientras que la membrana más interna de mitocondrias y cloroplastos proviene de las membranas que rodeaban a la bacteria que fue fagocitada. En las células vegetales, además de cloroplastos, podemos encontrar otro tipo de plástidos. Todos los plástidos, incluyendo los cloroplastos, provienen de plástidos que son indiferenciados, que los podemos encontrar, por ejemplo, en células meristemáticas. A esos plástidos indiferenciados los llamamos proplastos. A medida que la célula va madurando, va creciendo, ese proplasto se va a ir diferenciando y en su estado ya maduro puede contener adentro un pigmento, es decir, puede tener color o pueden ser incoloros. Si tienen color y son verdes es porque contienen clorofila y entonces a esos plástidos se los denomina cloroplastos, que tienen la estructura que vimos recién. Pero existen otros pigmentos en las plantas, por ejemplo, los pigmentos de color naranja, como ocurre en la raíz de la zanahoria, o pigmentos de color en rojo, como podría ser el fruto de un tomate. Esos pigmentos se denominan carotenoides, y los plástidos que contienen ese tipo de pigmentos se llaman cromoplastos. Ahora, si el pigmento no está presente, el plástido va a ser incoloro y entonces en ese caso llamamos leucoplasto. ¿Cuál es la función de un plástido incoloro? Bueno, es la de contener alguna sustancia de reserva y va a denominarse ese leucoplasto según el origen de esa sustancia de reserva. Por ejemplo, los proteinoplastos son leucoplastos que contienen proteínas. Los oleoplastos, o también llamados elaioplastos, son plástidos que contienen sustancias como aceites o grasas, es decir, sustancias de origen lipídico. Y los más llamativos son los amiloplastos, es decir, son leucoplastos que contienen almidón, que es un hidrato de carbono. A estos amiloplastos también se los llama granos de almidón y son muy lindos para ver al microscopio. Ustedes pueden ver acá dos amiloplastos o granos de almidón, que como ven tienen como una especie de anillos concéntricos. ¿Por qué sucede eso? Porque el almidón dentro del amiloplasto se va depositando en laminillas, alrededor de un punto inicial de depósito, que se denomina hilo. Ese hilo puede estar bien en el centro del grano de almidón y se lo llama hilo céntrico, o puede estar en un extremo y se lo llama hilo excéntrico. Estos dos casos son amiloplastos o granos de almidón simple. Pero en algunas especies
existen granos de almidón compuestos. Son granos de almidón formados por varios amiloplastos. Fíjense ustedes acá, en este esquema vamos a encontrar este grano de almidón compuesto y vemos que hay al menos 2 hilos. Eso se debe a que está formado ese grano de almidón compuesto por 2 amiloplastos. O, como vemos en el esquema de abajo, podemos encontrar varios amiloplastos formando un grano de almidón. Estos granos de almidón con estas características son muy importantes porque uno puede determinar la especie a la cual pertenece. Cada planta tiene un tipo de grano de almidón particular. Los granos de almidón pueden estar presentes en las estructuras de reserva que tiene la planta. Pensemos, por ejemplo, en una planta de papa. ¿Dónde podremos encontrar muchos amiloplastos? En los tubérculos, es decir, en esas estructuras subterráneas reservantes que denominábamos tubérculos. ¿Dónde encontraremos, por ejemplo, oleoplastos? Piensen ustedes en las semillas de las cuales se obtiene aceite, por ejemplo en la semilla del girasol. En la semilla de girasol hay células que contienen gran cantidad de oleoplastos. En la siguiente presentación estamos viendo 3 fotos, ¿sí?, vistas al microscopio óptico. Es decir, fotos en las cuales observamos células vegetales que están vistas a través de un microscopio óptico. En el primer caso vemos que hay células incoloras donde solo podemos observar el núcleo de esas células y la pared celular. Los demás componentes que estuvimos describiendo, por ejemplo, el retículo endoplasmático o las mitocondrias, tienen un tamaño muy pequeño y entonces no pueden ser observadas con un microscopio óptico. Tendríamos que utilizar otro tipo de microscopio, como podría ser un microscopio electrónico de transmisión. En la siguiente foto, lo que están viendo es otra célula vegetal que contiene gran cantidad de cloroplastos. Los cloroplastos sí pueden verse a un microscopio óptico porque son bastante grandes. Lo mismo ocurre con esta otra foto en la cual se ve una célula vegetal, otra célula vegetal, varias células delimitadas por una pared y en su interior conteniendo gran cantidad de amiloplastos o también granos de almidón. Ahora vamos a analizar cómo está formada la pared celular de una célula vegetal. Al comienzo de la clase yo les había dicho que podíamos imaginar una célula vegetal como si fuese una caja de cartón que en el interior tiene un globo y ese globo sería la célula en sí y la caja sería la pared. Es decir, que en una célula vegetal la membrana citoplasmática, que es el límite de la célula, está en contacto directo, pegado a la pared celular. La pared celular está formada por una fase fibrilar y una fase amorfa. Vamos a ver primero qué es la fase fibrilar. Se llama fibrilar porque está constituida por fibras. Las fibras son de celulosa y esas fibras de celulosa van formando como una especie de entramado o tejido que constituye la pared. Cada fibra de celulosa es un manojo de macrofibrillas y a su vez cada macrofibrilla está constituida por muchas microfibrillas, es decir, que la unidad que forma la pared celular son estas microfibrillas de celulosa. ¿Qué es la celulosa? La celulosa es una cadena lineal de glucosa, ¿sí? La glucosa es un hidrato de carbono que es formado por la misma célula, es decir, la célula es la que produce la celulosa y esa celulosa se va a ir depositando hacia afuera para formar la pared. Además de la fase fibrilar, dijimos que hay una fase amorfa. ¿Qué sería la fase amorfa? Sería como una especie de matriz de distintas sustancias que se va ubicando entre las microfibrillas de celulosa.
Los componentes principales de esa fase amorfa son la hemicelulosa, los compuestos pépticos y las glucoproteínas. Vamos a ver ahora que las células vegetales no están aisladas, sino que están pegadas, unidas, ¿sí? Y para que se dé esa unión, tiene que haber una estructura que funcione como un cemento. Esa estructura se denomina laminilla media, y es lo que hace que dos células queden unidas. Esa laminilla media está formada básicamente por sustancias pépticas. Veamos ahora qué es lo que ocurre en estas dos células vecinas. Cada una de estas células va a comenzar a formar la pared celular. La primera pared celular que forma cada célula se denomina pared primaria. Entonces, cada una de estas dos células comenzará a producir celulosa, esa celulosa va a ir formando las microfibrillas y se van a ir depositando hacia la periferia de la célula formando las paredes primarias, que es lo que se ve acá de color amarillo. Recuerden que entre las dos células vecinas tenemos la laminilla media que las mantiene unidas. Esta pared celular primaria, como dijimos, está constituida por microfibrillas de celulosa. Pero ¿cómo se disponen estas microfibrillas de celulosa? Se disponen de manera desordenada y bastante laxa. Quiere decir que esta estructura hace que haya mucha fase amorfa, ¿sí? Rellenando todos esos espacios que va dejando ese entramado laxo y desordenado de microfibrillas. Recuerden que la fase amorfa estaba formada principalmente por hemicelulosas y sustancias pépticas. Decimos que esta pared es plástica. ¿Qué quiere decir que la pared celular primaria es plástica? Quiere decir que la pared puede cambiar de forma y esa nueva forma se va a ir manteniendo. Entonces, imaginemos que esta célula va creciendo en volumen. La pared celular primaria va a ir creciendo también en volumen, acompañando el crecimiento celular. ¿Cómo se da ese crecimiento? Ese crecimiento se da por intercalación de nuevas microfibrillas de celulosa. Recuerdan que dijimos que era bastante laxa la pared primaria. Entonces, en esos espacios que van quedando entre las microfibrillas ya formadas, se van a ir sintetizando nuevas microfibrillas de celulosa que se van a ir intercalando en esos espacios y van a hacer que esta pared celular vaya creciendo. Si la célula se va haciendo más grande, ¿sí? Como si el globo que decíamos al principio va creciendo, la caja, que es la pared celular primaria, tiene que ir acompañando el crecimiento de esa célula. Este crecimiento que se da en la pared primaria se llama por intercalación o también incrustación o intususcepción. Bueno, en algunos tipos de células vegetales, no en todas, además de tener una pared celular primaria, también se deposita una pared celular secundaria. ¿Cómo ocurre eso? Tenemos las dos mismas células que veníamos viendo en la diapositiva anterior, con sus paredes primarias unidas por la laminilla media. Si estas células van a depositar pared secundaria, van a formar esa pared adentro de la pared primaria, porque recuerden que es la misma célula la que va a ir produciendo microfibrillas de celulosa y las va a ir depositando para formar esta pared secundaria. Entonces la pared primaria, que fue la primera en formarse, que es la que acá estamos viendo en color amarillo, quedó más externa y luego, una vez que se completó la formación de la pared primaria, la célula genera esa pared secundaria que se deposita hacia adentro de la célula.
¿Cómo está constituida esa pared secundaria? También está formada por microfibrillas de celulosa. Pero estas microfibrillas están dispuestas de manera ordenada. Van formando como capas, cada una de esas capas, las microfibrillas se van a ir orientando en una posición determinada y hace que esta pared sea mucho más compacta. Al estar las microfibrillas bien ordenadas, la fase amorfa, es decir, esa matriz, es en menor proporción. Otra particularidad de esta pared secundaria es que en esa matriz amorfa se le suma un componente más que es la lignina. La lignina solo está presente en la pared secundaria y es una sustancia que le da mucha rigidez a esta pared. ¿Cómo crece la pared secundaria? Como las fibrillas están muy ordenadas y dispuestas de manera compacta, a medida que se van formando nuevas microfibrillas, estas microfibrillas se van a ir superponiendo una tras otra. Quiere decir que la pared secundaria va a crecer en espesor, pero no va a crecer en tamaño. Es decir, que el volumen celular ya no va a aumentar. Este tipo de crecimiento se llama por aposición o acrustación. ¿Por qué? Porque se van superponiendo una tras otra distintas capas de microfibrillas. Y decimos que la pared secundaria es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien puede cambiar algo su forma, vuelve a la forma original. Pensemos en un elástico, ¿sí? Común, de los que se usan para hacer ropa. El elástico se estira, ¿sí? Cambia su forma, y si lo soltamos, vuelve a su forma original. Bueno, la pared celular secundaria es igual, es elástica. Puede ser modificable, pero siempre vuelve a la forma original. Entonces, tenemos esta pared secundaria depositada hacia adentro de la célula, que va creciendo en espesor porque se van sumando nuevas capas de microfibrillas, hasta que se completa la formación de esa pared. Una vez que la pared secundaria está completa, ¿qué es lo que sucede con la célula? Bueno, la célula finalmente muere. Es decir, desde la membrana citoplasmática y todos los contenidos de la célula, el citoplasma, el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos, lo que hubiese tenido esa célula, todo el contenido vivo de esa célula desaparece, muere. Y en este caso, esta célula solo va a estar formada por la pared primaria y la pared secundaria. Si bien esta célula en su interior no tiene ningún componente vivo, vamos a ver que sí es funcional para determinados tejidos del cuerpo de una planta. Entonces, ahora tenemos una caja vacía, ¿sí? Volvemos siempre al ejemplo de la caja y el globo, y lo que sería la célula, que es el globo, ya no está más. El interior de la célula se denomina el lumen celular, ¿sí? Es un espacio hueco que queda adentro de esa caja. Acá vamos a resumir un poquito lo que vimos hasta ahora. Fíjense, en este dibujo vemos dos células que están en contacto, ¿sí? Y formaron estas dos células toda la pared celular completa, la pared primaria más la pared secundaria. Si hacemos un corte de eso y lo vemos con aumento, veríamos en el medio la laminilla media. Recuerden que es el pegamento, lo que mantiene unida a dos células. Hacia cada lado, las paredes primarias. La pared primaria de la célula A y la pared primaria de la célula B. Y más hacia adentro de cada célula estaría la pared secundaria. Fíjense que en la pared secundaria uno puede diferenciar distintas capas, ¿sí? La capa S1 es la primera que formó la célula en esa pared secundaria. La S2 es la que formó luego en la pared secundaria y la última en formar, es decir, la que está más interna a la célula, es la capa S3.
Por dentro de la capa S3, como ya la célula murió, lo que encontramos es el lumen celular de cada una de esas células, ¿sí? A la derecha, el lumen celular de la célula B, y a la izquierda, el lumen celular de la célula A. ¿Por qué se distinguen esas capas S1, S2 y S3 en la pared secundaria? Porque cada una de esas capas tiene las microfibrillas de celulosa ordenadas, pero orientadas en una forma diferente a la capa siguiente. Vamos a ver otro esquema donde lo vamos a comprender un poquito mejor. Fíjense acá, tenemos una célula cortada transversalmente, ¿sí? Esta célula tiene por afuera en celeste la laminilla media. Y en el centro, el hueco que quedó de la célula, que es el lumen celular. Si vamos desarmando esa pared, vamos a ir viendo el gráfico de al lado, ¿sí? La laminilla media, lo más externo. Hacia adentro tenemos la pared primaria. Recuerden que en la pared primaria las microfibrillas estaban desordenadas, y fíjense que también acá las microfibrillas están dispuestas de manera muy laxa, ¿sí? Es un entramado bien abierto. Ahora, la pared secundaria tiene 1, 2 y 3 capas, ¿sí? Lo que llamábamos antes S1, S2 y S3. En cada una de esas capas de la pared secundaria, las microfibrillas están bien compactas y ordenadas. Pero si nosotros comparamos la capa S1 y vemos luego la capa S2, vemos que la orientación de las fibrillas es distinta. Acá están de manera oblicua, acá están de manera vertical, y en la capa S3 tiene otra orientación. Eso es lo que permite distinguir distintas capas en la pared secundaria. Por último, lo que queda en el centro de la célula es un pequeño agujero vacío que es el lumen celular. Recuerden que allí estaba todo el contenido vivo de la célula, que muere cuando la pared celular secundaria completa su formación. Con este esquema también nos damos cuenta que lo primero que la célula formó, que fue la pared primaria, quedó más externa. Y lo último en formar, que en este caso fue la capa 3 de la pared secundaria, fue lo más interno. Para resumir un poco lo que estuvimos diciendo hasta ahora de pared celular, podemos decir que la pared celular primaria es una pared que tiene un menor porcentaje de celulosa, ¿sí? Es decir, hay menos cantidad de microfibrillas de celulosa y una mayor cantidad de la fase amorfa. Es decir, que esas sustancias pépticas, las semicelulosas, las glucoproteínas, están en mayor cantidad en relación a la celulosa. Por otro lado, vimos que las microfibrillas están dispuestas de manera desordenada, ¿sí? Entonces le da un aspecto más laxo a esta pared celular. En este caso estamos viendo una foto vista con un microscopio electrónico de barrido y podemos ver bien esa disposición desordenada y laxa de las microfibrillas de celulosa. También dijimos que esta pared es plástica, es decir, puede cambiar de forma y puede ir creciendo en función de que aumenta el volumen celular. ¿Cómo es la pared celular secundaria? Bueno, la pared secundaria dijimos que tiene una mayor cantidad de celulosa, es decir, hay un mayor porcentaje de microfibrillas y estas microfibrillas se disponen de manera muy ordenada, de forma muy compacta, ¿sí? Una al lado de la otra. Acá estamos viendo una foto de microscopio electrónico de barrido de la pared secundaria y podemos ver una capa de microfibrillas bien compacta, ordenada, todas paralelas, y por debajo vemos otra capa de microfibrillas también ordenadas de forma paralela, pero perpendicular a la capa anterior. Quiere decir que nosotros vemos en esta foto diferentes capas de la pared celular secundaria, lo que antes llamábamos S1, S2 y S3. Dijimos que es típico de la pared secundaria que
si bien la fase amorfa es menor, ¿sí?, tiene un componente que no está en la pared primaria, que es la lignina. La lignina es una sustancia que hace que esta pared secundaria sea rígida. Y por último, habíamos dicho que la pared secundaria es elástica, ¿sí? Recuerden que eso significa que puede cambiar un poco su forma, pero vuelve a la forma original. Es una característica física típica de la pared secundaria. Vamos a ver ahora cómo pueden comunicarse entre sí dos células que están pegadas, es decir, dos células vecinas. Como ejemplo, estamos viendo acá un corte de un pedacito donde se une la célula 1 con la célula 2. Recuerden siempre que tenemos una laminilla media que está como pegando a esas dos células y hacia cada lado van a estar las paredes primarias de cada una de estas células. En las paredes lo que vamos a encontrar son como pequeños orificios que permiten la comunicación entre esas dos células, ¿sí? Cada una de estas células tiene pared primaria y en el interior está la membrana citoplasmática y todos los contenidos celulares. Entonces, por esas comunicaciones que hay en la pared, puede haber intercambio, puede haber cordones de citoplasma que pasan de un lado hacia el otro y que se denominan plasmodesmos, ¿sí? Los podemos ver en este caso, ¿sí? Pequeños orificios en la pared que hace que un cordón de citoplasma pueda ir de una célula hacia la otra. Incluso en estos pequeños orificios que se dan en las paredes, podemos ver cómo el retículo endoplásmico, como está marcado acá, puede unirse con el retículo endoplásmico de la otra célula y formar todo un sistema de endomembranas continuo. Es decir, que las células no son entidades aisladas, sino que están comunicadas y funcionan en conjunto unas con otras. Esto se da a través de esas comunicaciones que están en la pared. En este caso estamos viendo que es una célula que solo tiene pared primaria. Veamos que está, además de la pared, la membrana plasmática, el retículo endoplásmico, hay cordones citoplasmáticos que son los plasmodesmos. Quiere decir que esta célula es una célula viva y una célula activa. Cuando las células depositan pared secundaria, también hay comunicaciones entre las células, pero van a ser diferentes. Ahora vamos a ver cómo se da en cada caso. Cuando las células tienen pared primaria, esa comunicación entre célula y célula se denomina campo de puntuación primaria. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos en aumento esa zona de comunicación donde podemos visualizar en negro la laminilla media y lo amarillo, recuerden que es la pared primaria de una célula y la pared primaria de la otra célula. ¿Qué pasa en la zona de comunicación? Que es en esta zona. Vemos que hay un adelgazamiento de la pared primaria, es decir, la pared primaria tiene un determinado espesor y en la zona de comunicación, ¿sí?, vamos a ver que esa pared primaria se hace más finita, ¿sí? Hay un adelgazamiento de la pared. Y por otro lado también en esa zona vamos a ver que el entramado de las microfibrillas de celulosa es mucho más laxo, deja grandes espacios que permiten que pasen cordones citoplasmáticos de una célula a otra. Recuerden que esos cordones los llamábamos plasmodesmos. Esto sería un campo de puntuación primaria, que es lo que está presente en aquellas células que tienen solo pared celular primaria. ¿Qué es lo que ocurre cuando las células tienen pared secundaria? Bueno, en este caso, esas comunicaciones entre célula y célula se denominan puntuaciones. Volvemos siempre al mismo gráfico, ¿sí? En amarillo la pared primaria, que es más externa,
En naranja, la pared secundaria, y en el interior está el lumen celular. Recuerden que cuando las células tienen pared secundaria, la célula muere. Lo que está uniendo a esas dos células es la laminilla media. Si nosotros aumentamos una porción de la unión entre estas dos células, podemos ver el siguiente esquema. La laminilla media, que está en negro, ¿sí? La pared primaria, que tiene un adelgazamiento, ¿sí? Y la pared secundaria se interrumpe en la zona de ese adelgazamiento. Entonces, quedaría una interrupción de la pared secundaria. A esta estructura la denominamos puntuación. Si nosotros proyectamos a esta puntuación y la vemos de frente, vamos a ver así. En naranja, la pared secundaria, y en amarillo, ¿sí?, atrás, la pared primaria, que es mucho más delgada en esta zona. En algunos casos podemos encontrar que estas puntuaciones tienen un aspecto diferente. Miremos este esquema ahora. Tenemos la laminilla media, las paredes primarias de cada una de las células que se adelgazan en esta zona, y la pared secundaria también está interrumpida, pero tiene como una proyección hacia la zona interior de la célula. Entonces, esta abertura de la puntuación es un poco más pequeña que la abertura externa, ¿sí? La abertura interna queda más pequeña que la abertura externa. Entonces, cuando nosotros proyectamos este tipo de puntuación y lo vemos de frente, podemos ver que tenemos una abertura interna, ¿sí?, que deja ver en el fondo a la pared primaria, y una especie de areola que marca esos rebordes o proyecciones que forman la pared. A este tipo de puntuación se la llama areolada, mientras que la que describimos al comienzo se denomina puntuación simple. En ambos casos, sean simples o areoladas, recuerden que la célula que tiene puntuaciones ya formó la pared secundaria y por lo tanto la célula murió, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar plasmodesmos porque ya el contenido citoplasmático de la célula desapareció. Vamos a ver ahora, en vez de esquemas, algunas fotos reales tomadas con distintos microscopios. Acá estamos viendo puntuaciones areoladas vistas de frente, ¿sí?, con un microscopio óptico. Como veíamos recién en las puntuaciones areoladas, tenemos una abertura, ¿sí?, y el segundo círculo que muestra esa proyección que forma la pared secundaria. En el centro se ve que en el fondo está la pared primaria. Lo mismo, pero visto con un microscopio electrónico de barrido, se ve así. Podemos ver acá una puntuación areolada, vista de frente. Una vez que ya hemos comprendido cómo es una célula vegetal y todas sus características, vamos a iniciar entonces el estudio de los tejidos vegetales. ¿Cómo se define un tejido? El tejido es un conjunto de células que tienen un origen común y cumplen una misma función específica. En las plantas, los tejidos se pueden clasificar en tres sistemas diferentes. Hay un sistema dérmico, un sistema fundamental y un sistema vascular. Estos tres sistemas están presentes en todo el cuerpo de la planta. Como pueden ver en el esquema, estos sistemas se presentan tanto en las hojas como en el tallo y también en las raíces. El sistema dérmico es el que va a formar la epidermis y la peridermis. Después iremos viendo en detalle cada uno de estos tejidos. El sistema fundamental está constituido por los tejidos parenquimáticos, los tejidos de sostén, que son el colénquima y el esclerénquima,
y también los tejidos secretores. Y por último, el sistema vascular es el encargado de formar todo lo que es el sistema de conducción, ¿sí? Esto es el tejido denominado xilema y el floema. Ahora bien, ¿de dónde se originan estos tres sistemas de tejidos? Bueno, lo hacen a partir de otro tejido denominado tejido meristemático. ¿Qué son los meristemas? Los meristemas están formados por células inmaduras, células indiferenciadas, que se van a ir dividiendo constantemente y van a permitir que la planta vaya creciendo. Quiere decir que la función primordial de un meristema es la de ir aportando constantemente células nuevas al cuerpo de la planta para que ésta pueda ir creciendo. Entonces, si el meristema tiene que generar constantemente células, es un tejido que siempre está dividiéndose. Cada célula del meristema va a realizar un proceso de división mitótica. Ustedes eso ya lo vieron, ¿sí? Una división por mitosis consiste en que una célula determinada se divide y genera dos células hijas con la misma característica que la célula madre. Pero ¿qué pasa en un meristema? Estas dos células hijas van a seguir caminos diferentes. Una de esas células hijas se va a dividir, mientras que la otra célula va a permanecer con las características del meristema. Es decir, podemos hablar de una célula que siempre va a quedar en estado meristemático, que la llamamos célula inicial, y las células que derivan de la otra célula hija las vamos a llamar derivadas meristemáticas. Esas derivadas meristemáticas son las que van a ir madurando y se van a ir transformando en tejidos adultos, mientras que la célula que queda como inicial meristemática se va a retener en la zona meristemática y va a conservar sus características meristemáticas o de célula indiferenciada. De esta manera, la planta se asegura de ir formando nuevas células que van a desarrollar en distintos tejidos, pero a su vez mantiene siempre una región meristemática en el cuerpo de la planta. Dada esta situación, es decir, células que están en constante mitosis, ¿cuáles serán las características de las células meristemáticas? Bueno, recién explicamos que se dividen por mitosis y originan siempre dos células hijas, de las cuales una de esas células permanece como célula meristemática, que la llamamos inicial, y la hermana, la célula hermana hija, va a ir madurando, diferenciándose, y a esa célula la llamamos derivada. Es la que va a generar una célula de un tejido determinado. Algo muy importante que tienen los meristemas, dada esta característica, es que tienen la capacidad de autoperpetuarse. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque se dividen formando células que van a dar tejidos, siempre retienen células en condiciones meristemáticas. Y eso les permite autoperpetuarse como meristema. La forma que tienen son isodiamétricas, ¿sí? Una célula isodiamétrica es una célula donde uno la puede observar de distintas caras y siempre tiene más o menos la misma forma. No presentan espacios intercelulares, quiere decir que las células están todas unidas unas con otras de manera bien compacta. Son células que al tener tantas divisiones mitóticas tienen una actividad metabólica muy elevada, ¿sí? Entonces van a requerir mucha energía, porque están en constante división celular. Están poco vacuolizadas. En vez de tener una vacuola grande, como tiene una célula adulta, acá las vacuolas son pequeñas y entonces el espacio central
de la célula lo ocupa el núcleo, ¿sí? Que siempre es muy grande en relación a la cantidad de citoplasma que hay. Como son células vivas, por supuesto, las paredes son primarias solamente, y además son paredes muy delgadas. El citoplasma es denso, ¿sí? Piensen que va a haber gran cantidad de mitocondrias, ribosomas, para aportar siempre energía a la célula, y si presenta plástidos esta célula, los vamos a encontrar en un estado inmaduro, ¿sí? Recuerden que los plástidos no diferenciados se llamaban proplastos. ¿Cómo podemos clasificar a los meristemas? A los meristemas se los clasifica según la ubicación que tienen en la planta. Entonces vamos a encontrar meristemas apicales, es decir, que están en los extremos de la planta, meristemas laterales, que están a los lados de la planta. En este caso vamos a nombrarlos, son el cambium y el felógeno. Estos meristemas aparecen en las plantas leñosas, es decir, cuando hay crecimiento secundario. Luego los vamos a ver con más detalle. Y también encontramos meristemas intercalares. Vamos a ubicar primero a los meristemas apicales. Acá estamos viendo un esquema de una planta y vemos que tanto en el extremo del tallo como en el extremo de la raíz se presentan estos meristemas apicales. Al que está en el tallo lo llamamos meristema apical caulinar, ¿sí? Recuerden que caule es tallo, y al que está en la raíz lo llamamos meristema apical radical. Ahora, hay otros meristemas apicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz se puede ramificar. Entonces, en todos los extremos de las raíces secundarias también vamos a encontrar meristemas apicales radicales, igual que el que encontramos en la punta de la raíz principal. Y a su vez, en el tallo vamos a encontrar meristemas apicales caulinares, en las que llamábamos yemas axilares. Recordarán que son estructuras que están en las axilas de las hojas, y esas yemas axilares eran las que generaban nuevos vástagos. Por lo tanto, en esas yemas axilares también están dispuestos los meristemas apicales caulinares. ¿Dónde encontramos los meristemas laterales? Bueno, los meristemas laterales están a los lados de todo el cuerpo de la planta, tanto en el tallo como en la raíz. Pero recuerden que estos meristemas solo van a desarrollarse en aquellas plantas que tienen crecimiento secundario. ¿Cuáles son las plantas que tienen crecimiento secundario? Las plantas que a la madurez son leñosas, los árboles, los arbustos, ¿sí? Estas plantas van a generar dos meristemas laterales. El cambium, que es más interno y que va a formar un sistema vascular secundario, y el felógeno, que es más externo, que va a formar un tejido de revestimiento secundario. Lo vamos a ver en detalle en futuras clases. Y por último vamos a ubicar a los meristemas intercalares. Estos meristemas se ubican en la base de los entrenudos, ¿sí? Y permite el alargamiento de los entrenudos. Es bastante característico de la familia de las gramíneas, ¿sí? En los pastos, en los cereales, allí están presentes estos meristemas y permite que los entrenudos se alarguen. Para entender un poco cómo funciona un meristema, tenemos que pensar que, según cómo son las divisiones en ese meristema, será la organización del órgano que está formando, ¿sí? Entonces, es muy importante interpretar cómo se dan esas divisiones. Básicamente podemos hablar de dos tipos de divisiones periclinales y divisiones anticlinales. Veamos primero la división periclinal. Ustedes están viendo allí una célula que se está dividiendo en dos células hijas, ¿sí? Esas divisiones periclinales son paralelas a la superficie del órgano. Imaginemos que ahí está representado un ápice caulinar, por ejemplo, y esa célula, al tener divisiones periclinales, ¿sí?,
se divide de manera paralela al órgano en el que está presente. Si comparamos con la división anticlinal, vamos a ver que las células se van dividiendo y van generando dos células hijas. En este caso la división es perpendicular a la superficie del órgano. Entonces, según cómo se dan estas divisiones, el cuerpo, ¿sí?, va a ir creciendo de una manera diferente. Las divisiones periclinales son las que aportan célula para que esa estructura crezca en volumen. Mientras que las divisiones anticlinales van a ir aportando células para que ese órgano o esa estructura vaya creciendo siempre en superficie. Ambos tipos de divisiones tienen que estar presentes para ir dando forma a la estructura. Vamos a ir a ver ahora en detalle cómo es el meristema apical caulinar, es decir, el meristema que está en el tallo. Recordemos que hay meristemas apicales caulinares tanto en el extremo de un tallo, ¿sí?, como los vemos acá, pero también hay en las yemas axilares, ¿sí? Entonces, los meristemas apicales caulinares forman yemas. ¿Por qué forman yemas? Porque, bueno, además de encontrar una zona meristemática propiamente dicha, tenemos los primordios de las hojas, ¿sí?, que los llamábamos primordios foliares. Son los que van a dar a futuro a las hojas y de alguna manera están protegiendo a la zona meristemática apical. ¿Qué podemos encontrar en la axila de un primordio foliar? Fíjense acá, podemos encontrar un primordio de yema axilar, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá es una foto de un corte longitudinal de una yema, que podría ser una yema apical, es decir, la que está en la punta del vástago, o podría ser una yema axilar, porque ambas tienen la misma estructura. Bueno, ¿cómo es la estructura del meristema apical caulinar? Va a depender un poco del grupo de planta que estemos analizando, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo que es en el que ocurre en un gran número de angiospermas, por ejemplo. Cuando se estudió por primera vez la anatomía del meristema apical caulinar, los botánicos que analizaron esto vieron que había dos zonas, ¿sí? Una zona más externa, que puede estar formada por una o pocas capas de células, donde las células se disponen de manera bien ordenada, ¿sí? En ese caso, vamos a ver que a esta zona se la llama túnica. ¿Por qué están dispuestas de esa forma? Porque las células que están formando la túnica siempre se dividen de manera anticlinal. Entonces, esa zona de la túnica en el ápice va a ir creciendo siempre en superficie. Un poco más abajo de la zona meristemática vamos a encontrar un área donde las células meristemáticas sufren divisiones periclinales, anticlinales e incluso también divisiones en sentido oblicuo. Por lo tanto, las células que se van generando ahí están más desorganizadas y hace que esta zona vaya creciendo en volumen. A esta área del meristema se lo llama corpus. Entonces, tanto la túnica como el corpus forman el meristema apical caulinar. Y es lo que va a ir generando distintas células que van a ir derivando de estas células iniciales. ¿Cómo se va dando este proceso? Bueno, volvemos a la misma foto del corte transversal de un ápice caulinar y vemos que en la zona de la túnica y del corpus están las células meristemáticas apicales.
A medida que estas células se van diferenciando, tanto las de la túnica como las del corpus, van a ir generando células meristemáticas derivadas, ¿sí? Que van a ir formando los que llamamos meristemas primarios derivados. ¿Cuáles son esos meristemas? Bueno, por un lado vamos a encontrar la protodermis, ¿sí? La protodermis son las células que recubren el meristema apical. Generalmente estas células provienen del área de la túnica, ¿sí? Donde se da un crecimiento en superficie, y las derivadas de esta zona forman ese tejido llamado protodermis, que es el que recubre al ápice. Luego tenemos el meristema fundamental, que surgen de las células derivadas del área del corpus, ¿sí? Que es lo que va a ir dando todo el relleno de esta zona meristemática, y también tenemos otras células meristemáticas derivadas que van a formar el procambium, ¿sí? El procambium es el tejido que a futuro va a generar todo el sistema vascular. Entonces, para resumir, a partir de las iniciales meristemáticas que están en el ápice, se van a ir formando células meristemáticas derivadas que van a generar 3 meristemas primarios derivados, que son la protodermis, el meristema fundamental y el procambium. Cada uno de ellos, a futuro, van a ir dando tejidos adultos. La protodermis dará la epidermis, el meristema fundamental dará todo lo que es parénquima, es decir, tejido de relleno y tejidos de sostén, y el procambium será el encargado de dar a futuro las células de conducción, los tejidos de conducción. Quiere decir que si nosotros a esta foto, que es a la altura del ápice, la pudiésemos ver un poco más abajo, ya veríamos cómo se van disponiendo los tejidos adultos, ¿sí? Que provienen de estos meristemas primarios derivados. Vamos a pasar ahora a analizar cómo es el meristema apical de la raíz, ¿sí? El meristema apical radical. Pero para eso primero tenemos que ver cómo es la exomorfología de la raíz. Entonces, en la raíz, si nosotros la vemos longitudinalmente, vamos a ir encontrando distintas zonas o distintas áreas, desde el extremo yendo hacia arriba, ¿sí? En la punta va a haber una cofia o caliptra. ¿Cuál es la función de esta caliptra? Es la de proteger la zona meristemática. Como estamos en una raíz, acá no vamos a encontrar primordios foliares que protejan. Además, piensen que esta raíz va a ir creciendo en profundidad y va a ir haciendo presión sobre el sustrato. Entonces, para que no se dañen las células meristemáticas que están en el extremo, hay una estructura celular que se llama cofia y que, a modo de capuchón, protege el área meristemática. Por arriba de eso encontramos la zona de alargamiento. Justamente acá es donde hay mucha actividad de división celular y va a ir dando crecimiento a la zona de la raíz. Por arriba encontramos un área donde se van a disponer todos los pelos absorbentes, en la epidermis, en el tejido de revestimiento de la raíz. Esa zona es la zona que se va a encargar de absorber agua. Y por último, más hacia arriba, en una zona que es mucho ya más, que es más madura, digamos, más desarrollada, es la zona de ramificación. Ahí se van a ir formando, ¿sí?, las raíces secundarias que salgan de esta raíz principal. Eso lo vamos a ver en otras clases. Ahora, en esta clase nos vamos a centrar qué es lo que ocurre en esa zona de alargamiento, es decir, en el extremo de la raíz. Y lo que tenemos acá es un esquema y una foto de un corte longitudinal de la raíz a la altura del extremo, ¿sí?, donde estaba la zona de alargamiento. Entonces, lo primero que vemos es la cofia o caliptra, ¿sí? Es lo que está indicado con número 1 y, como dijimos recién, sirve para proteger. ¿Qué es lo que protege? La zona 2,
que es la zona meristemática, es decir, allí se encuentran las células meristemáticas propiamente dichas. A veces se habla de que el meristema de la raíz es subapical y no apical. ¿Por qué? Porque no está exactamente en el extremo, ¿sí? Recuerden que está protegido por la cofia. Por eso lo mencionan como subapical. A partir de las células derivadas que surgen de esta zona meristemática, es decir, las células que van a ir derivando del área que está indicada con el número 2, van a formarse, ¿sí?, los meristemas derivados. ¿Cuáles serán esos meristemas? Los mismos que encontrábamos en el tallo, es decir, vamos a encontrar la protodermis, ¿sí?, que es la que va a formar a futuro la epidermis de la raíz, el meristema fundamental, que es todo lo que rellena, ¿sí?, es decir, va a ir generando las células del parénquima y también las células que van a formar los tejidos de sostén. Y otro de los meristemas derivados es el procambium, que es muy importante porque va a ser el encargado de formar los tejidos vasculares. Entonces, resumiendo, a partir de las células meristemáticas, ¿sí?, que están bien en el extremo, van a ir surgiendo derivadas que van a ir formando protodermis, meristema fundamental y procambium. Si nosotros pudiésemos ver la foto a una altura superior, ya encontraríamos tejidos adultos diferenciados, ¿sí? Es todo un proceso gradual, desde una célula meristemática típica a una célula meristemática derivada que va a ir madurando para formar un tejido adulto. Para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer mención a unas células que se denominan meristemoides, ¿sí?, que son bastante particulares. Esa terminación oides significa que es falso, es como un falso meristema. ¿Y por qué lo llaman así? Porque son células que permanecen en un estado inmaduro, ¿sí?, o un estado meristemático, pero están rodeadas de células adultas. ¿Qué quiere decir esto? Son células que no están en los ápices, ¿sí? Entonces, las podemos encontrar en un área ya diferenciada de tejido adulto y una o pocas células que se encuentran ahí retienen esa condición meristemática. Pasa, por ejemplo, en la epidermis, ¿sí? La epidermis es un tejido de revestimiento y a veces en ese tejido ya adulto y diferenciado quedan células dispersas que son meristemáticas y van a generar estructuras determinadas. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una secuencia de una célula meristemoide que se va a dividir y va a generar finalmente un estoma, que es una estructura que se encuentra en la epidermis. La vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces, el meristemoide, para resumir, es una célula que mantiene su condición meristemática dentro de un tejido ya adulto y diferenciado.